Jamás reconoceremos la victoria de un candidato declarado por el Consejo Nacional Electoral. Lo que hoy estamos viendo del reconteo fue una aceptación a un pedido de creo. No es correcto que mucha gente que se ha enriquecido en el Ecuador tenga sus recursos económicos allá en paraísos fiscales. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con María Fernanda Medina. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su resumen dominical de TVL Noticias. Mi nombre es María Fernanda Medina y revisaremos los hechos más relevantes suscitados en la Asamblea Nacional durante esta semana. Empezamos. Asamblea en pleno. Esta semana el proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero de 2017 sobre paraísos fiscales pasó el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Tenemos el resumen. Previo al debate, el ponente del informe y presidente de la Comisión de Justicia, Mauro Andino, argumentó el contenido de la propuesta. Porque no es procedente, no es justo, no es correcto que mucha gente que se ha enriquecido en el Ecuador tenga sus recursos económicos allá en paraísos fiscales, en esos países en donde no se paga impuestos, en esos países en donde no se puede acceder a ningún tipo de información para saber quiénes son los titulares de esos recursos, para saber qué montos tienen, en gran desmedro, en gran perjuicio del Estado. La discusión arrancó con las expresiones del asambleísta por Pachacutic, César Umajinga, quien aseveró que la propuesta está direccionada al ex candidato a la presidencia de la República por la Alianza Creo Suma, Guillermo Lasso. No obstante, solicitó la lista de los funcionarios públicos que en la actualidad han transferido sus capitales a supuestos paraísos fiscales. Esta lista no existe, señores asambleístas. Para ser poco transparente, deberían ustedes anexar la lista para contar cuánto de dinero están fuera del país y cuánto de evasión de impuestos existe por salida de capital. Como punto de información, la legisladora María José Carrión respondió a las declaraciones del asambleísta Umajinga. La CONAIE, Pachacutic, ahora haciendo el juego y el show para la defensa de esos paraísos fiscales. Creo que aquí no se puede acusar sin pruebas. Señor Umajinga, señores legisladores, basta. En tanto que el asambleísta social cristiano Alfredo Serrano señaló que el problema de los paraísos fiscales está en la procedencia de los recursos. No podemos poner en un mismo saco, por tanto, a Capaya y compañía con la de aquel empresario trabajador que no trabaja 8 horas diarias, sino que trabaja 14, como aquel bananero pequeño de la provincia del Oro, que está sujeto a una serie no solamente de impuestos. Del otro lado, la parlamentaria María Augusta Calle aclaró que la ley es para las personas que ostenten una dignidad de elección popular o ejerzan un cargo en calidad de servicio público. ¿Por qué dice el asambleísta que me antecedió en la palabra que el empresario que trabaja 24 horas al día no va a poder poner su plata afuera? ¿Por qué dice eso? ¿De dónde saca? Esta ley es para responder la pregunta, ya no valen cosas que no son. El debate cerró con al menos 12 solicitudes de palabra pendientes. Los asambleístas que no intervinieron en esta ocasión podrán presentar sus observaciones por escrito a la Comisión de Justicia, que deberá analizar los planteamientos de cara a la aprobación del informe para segundo debate de la propuesta. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Sumario Legislativo. La Comisión de Participación Ciudadana aprobó con 7 votos a favor el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa. El documento incluye cambios respecto a la consulta prelegislativa, sanciones por faltas injustificadas, procedimientos internos del CAL, entre otros. Las observaciones de más de 11 asambleístas al proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa constan en el informe para segundo y definitivo debate. Entre los planteamientos incluidos está el tema de sanciones. En el documento establece que la o el asambleísta que registre
el 40% de inasistencias injustificadas será sancionado con el 60% de la remuneración mensual en el caso del primer llamado de atención. Si reincide en un periodo de 6 meses, será la suspensión temporal en el ejercicio de sus funciones sin derecho a sueldo. Joana Cedeño es presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana. Es que efectivamente sí es procedente que estas sanciones, que como nosotros hemos establecido son progresivas en función de las faltas de los asambleístas, puedan llegar hasta una destitución de un asambleísta. Un siguiente aspecto, en el informe se elimina un vacío legal en el caso de que una o un asambleísta se encuentre privado de libertad. Hasta que no exista la notificación judicial correspondiente, no podrá percibir su salario. Mientras no se demuestre que es culpable, tendría una suspensión, en este caso en el pago de las remuneraciones. El alterno se principalizaría de manera inmediata y permanente durante el tiempo que dure la prisión. En el informe también se incluye el procedimiento para realizar la consulta prelegislativa como mecanismo previo a la adopción de una medida de carácter legislativo que pueda afectar a pueblos y nacionalidades, explica Cedeño. Se incluye todo un capítulo que norma la consulta prelegislativa, que ese es un tema que actualmente es nada más un reglamento, lo estamos elevando a ley. Desde la oposición también existen reparos al informe. La asambleísta Mae Montaño sostuvo que existen vacíos legales que no han sido cubiertos en esta propuesta, pues dijo es inconstitucional los planteamientos sin análisis previo. Que no aborda los temas fundamentales que requerían de una verdadera reforma a la ley orgánica. Es una pena que hayamos perdido un periodo tan importante para entregar a la nueva asamblea un instrumento que sirviera principalmente, primero, para fortalecer las acciones legislativas. También en un segundo punto, la comisión aprobó con 7 votos a favor el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de la Función de Transparencia y Control Social. Mariela Logroño, TVL Noticias. Por unanimidad, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reformas a las leyes que rigen al sector público. Entre los puntos aprobados está el derecho a la huelga y a la sindicalización. Con 7 votos fue aprobado el informe para segundo debate del proyecto de reformas a las leyes que rigen al sector público. Margely Vázquez es presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, organismo encargado de elaborar el informe, indicó que el derecho a la huelga es uno de los temas incluidos en el texto. Está también implantando ahí el diálogo social, que lo establece la Constitución, para mejorar la prestación de los servicios públicos. Entonces, todo esto es parte del diálogo social que pueden llevar a cabo los miembros del Comité de Servidores y Servidoras Públicas con las autoridades de las correspondientes instituciones de Estado. El documento establece varios puntos para que el trabajador deba observar y considerar el derecho a la huelga, dice Vázquez. Son, por ejemplo, cuando el empleador quiera volver a la tercerización, a la contratación por horas, porque podría pasar, cuando no se esté llevando a efecto, por decir, el despido ineficaz, en el caso de los dirigentes sindicales, en el caso de las mujeres embarazadas, y hay un desacato en este sentido, también se puede proponer o se puede declarar huelga. Recordemos que la propuesta de reforma está ligada a las enmiendas constitucionales vigentes desde diciembre del 2015. Otro elemento que incluye la iniciativa es el despido ineficaz y el derecho a la sindicalización. Aquí se llama Comité de Servidores y Servidoras Públicas, ese es el nombre que le estamos dando, no sindicato como tal. Si hay sindicatos, si hay comité de empresas, si hay contratos colectivos, antes de la enmienda esos derechos se conservan. El informe será remitido a la presidenta de la Asamblea para su segundo debate en el Pleno de la Legislatura. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Es momento de una pausa, pero ya regresamos con más de su resumen dominical de TVL Noticias. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias Dominical, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Dominical. Gracias por continuar con nosotros aquí en su resumen dominical de TVL Noticias. Ahora revisamos temas de coyuntura nacional. Esta semana el Pleno del Consejo Nacional Electoral proclamó presidente electo a Lenin Moreno Garcés. El organismo rector del sufragio cumplió el pasado martes el recuento de las 3.865 actas impugnadas.
Cerca de 13 horas duró el recuento total de las 3.865 actas impugnadas por Creo Suma y el Movimiento Alianza País. El proceso ratificó la victoria del binomio Lenín Moreno y Jorge Glass. Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, entregó los resultados. El Consejo Nacional Electoral dio paso al recuento que en total sobrepasan el 1.500.000 votos. El resultado del 2 de abril, Guillermo Lasso, 48,85%, Lenín Moreno, 51,15%. Resultados del 18 de abril, Guillermo Lasso, 48,84% y Lenín Moreno, 51,16%. La diferencia entre el conteo oficial y el recuento del martes 18 de abril fue de 0,01%. Lenín Moreno incrementó 1.594 votos, mientras que Lasso disminuyó 439. El pasado 10 de abril, el Consejo Nacional Electoral aprobó los resultados del balotaje. Ese día se informó que Lenín Moreno obtuvo el 51,15% y Guillermo Lasso el 48,85%. No pudieron sustentar nacional e internacionalmente ninguna de sus acusaciones de fraude. El recuento empezó cerca de las 9 de la mañana de ese martes. Las primeras actas en ser revisadas fueron las de la provincia de Pichincha, Guayas y Manabí. Esto porque eran las de mayor cantidad de urnas con impugnaciones. Por la tarde, se revisaron las actas de las provincias de Azuay, Los Ríos, Imbabura y Tungurahua. Que quienes acusan deben venir y deben dar la cara a probar de lo que acusaron. La organización política Creo, con su alianza Suma, le deben unas disculpas. Porque no solamente dudaron del Consejo Nacional Electoral, dudaron de todos y cada uno de los ciudadanos. Durante la jornada participaron 620 funcionarios electorales, 25 del Instituto Geográfico Militar, 24 observadores internacionales, 403 militares, 620 delegados de Alianza País y 0 del Movimiento Creo. Los simpatizantes del ex candidato a la presidencia, Guillermo Lasso, prefirieron quedarse en los exteriores del Coliseo Rumiñahui y allí expresar su rechazo al reconteo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Luego que el Consejo Nacional Electoral proclamara los resultados definitivos del pasado balotaje y en los que se reiteró el triunfo de Lenín Moreno y Jorge Glass, hubo reacciones entre los legisladores. Aquí las impresiones. Al interior de la Asamblea existen diversas reacciones por parte de las distintas vertientes políticas, luego que el Consejo Nacional Electoral proclamara al binomio Lenín Moreno y Jorge Glass como nuevos presidente y vicepresidente de la República. Desde el oficialismo se insiste en que la discusión electoral ya quedó resuelta. La asambleísta Marisol Peñafiel asegura que el proceso fue claro y legítimo. Certificado una vez más el principio de legalidad, de legitimidad, en el cual Lenín Moreno es el presidente constitucional de la República elegido por voto popular. Sin embargo, el legislador Diego Salgado insiste en que aún quedan dudas del proceso y sobre todo desconfianza en la autoridad electoral. Que se compruebe que la autoridad electoral ha sido independiente del poder político que gobierna el país. Que se compruebe que no se han mal utilizado recursos a favor de uno de los candidatos. Mientras que el ex candidato a la presidencia, Guillermo Lasso, en rueda de prensa manifestó que pese al recuento de votos y la proclamación de resultados, no reconoce a Lenín Moreno como presidente de la República. Jamás reconoceremos la victoria de un candidato declarado por el Consejo Nacional Electoral. Por otra parte, desde otras bancadas creen que es hora de voltear la página del tema electoral y más bien opinan sobre los temas que debe trabajar el próximo gobierno. Así lo indican los legisladores Luis Fernando Torres y Byron Pacheco. No más garrotazos tributarios, no más controles a la vida productiva de las familias y de los ciudadanos. Lo primero que tiene que hacer es un llamado a la concertación nacional y a la paz social. El nuevo gobierno será posicionado el próximo 24 de mayo en la Asamblea Nacional. Allí, luego de 10 años de gobierno, Rafael Correa entregará el poder a su coideario Lenín Moreno. Lorena Espinosa, TVL Noticias.
Voces y opiniones. Y ahora en Voces y Opiniones pasamos revista a lo que se dijo en nuestros espacios de opiniones de los medios legislativos. El programa de rendición de cuentas Contigo de Ley número 91 estuvo marcado por varios temas como las reacciones al recuento de votos de balotaje del 2 de abril, el primer aniversario del terremoto, así como la aprobación de la ley para la reestructuración de las deudas de la banca pública y cerrada y sus beneficios. Durante cadena nacional, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, dio detalles del proceso de recuento de 1,2 millones de votos, que corresponde a 3.865 actas, por pedido de las dos organizaciones políticas que participaron del pasado balotaje. Bajo ese contexto, la titular del Legislativo, Gabriela Rivadeneira, en el programa semanal Contigo de Ley, expuso su postura al denominado fraude electoral que incitó desde los sectores de oposición a este mecanismo de recuento. Lo que hoy estamos viendo del reconteo fue una aceptación a un pedido de Creo. Y resulta que los grandes ausentes en el reconteo son Creo. Ya en otro tema, Rivadeneira recordó el trabajo legislativo tras el terremoto de 7.8 en escala de Richter, que dejó aproximadamente a 600 víctimas mortales, como el ayudatón, la declaratoria del 16 de abril como el Día de la Solidaridad, reconocimiento a los cuerpos de bomberos del país, ley de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana para la reconstrucción de las zonas afectadas por el movimiento telúrico. Que tomó algunas medidas, por ejemplo, la medida temporal de subir el IVA al 14% por un año. Esta medida, valga recordar, ya está por culminar en las próximas semanas. Respecto a la ley para la reestructuración de las deudas de la banca pública y cerrada, la presidenta de la Asamblea explicó que la normativa responde a una deuda social de cientos de familias víctimas del feriado bancario de 1999. Ahí puntualizó los beneficios y cómo acceder a ellos. Hasta $150,000, hasta en 12 años, más uno de gracia con condonación de multas y recargos. Además, la reestructuración son considerados también quienes mantenían pasivos con el Banco Nacional de Fomento en liquidación y también los que pasaron a la cartera de Ban Ecuador. También durante el programa Contigo de Ley, Rivadeneira se refirió al ejercicio de rendición de cuentas que llevará adelante la Asamblea Nacional previa convocatoria, mediante la cual todas las comisiones legislativas sesionarán simultáneamente para exponer los logros alcanzados y temas pendientes aún por tratar. Que después del informe que lo haremos en el salón plenario, todas las comisiones sesionarán de manera paralela para que los ciudadanos sean parte de las sesiones de comisiones y puedan enterarse de manera directa de la dinámica de comisiones y de la dinámica legislativa. El programa Contigo de Ley es transmitido por 62 medios de comunicación, comunitarios, televisivos y radiales locales en 15 provincias del país. Mariela Logroño, TVL Noticias. En el programa de opinión Termómetro Ciudadano de esta semana, dos analistas políticos reflexionaron en torno al rol del Consejo Nacional Electoral en las últimas elecciones, así como de las organizaciones políticas Creo Suma y Alianza País. Aquí el resumen. El recuento de votos y la proyección política que le espera al país fue el tema de análisis durante el programa Termómetro Ciudadano. Los expertos en materia electoral Álvaro Sáenz y Santiago Ortiz partieron del rol del Consejo Nacional Electoral en las últimas elecciones. Posterior a ello, el anuncio por parte de la Alianza Creo Suma de un presunto fraude electoral. El 98% de lo que se contó, se subió al sistema, fue público y nunca más cambió. Aparecieron una serie de voceros de la candidatura de la oposición y medios de comunicación que se prestaron para eso, para acusar de fraude. El denominado fraude electoral, según el ex candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso, partió el análisis de Santiago Ortiz. La estrategia mediática, que es la que estuvo dominando de alguna manera ese día, fue una estrategia básicamente dirigida a centrar la sospecha y la idea del fraude. Álvaro Sáenz, por su parte, refirió que en caso de existir un presunto fraude, es necesario conocer las pruebas que lo sustenten. Para abrir hay que argumentar, no puede decir solamente vea, ábrame, ¿ya? Sino que tiene que decir, uno tiene que presentar la copia del acta que le dieron a través de su control electoral, que dijimos que fue el 97%, o sea, inmenso, ¿ya? Y decir, miren, mi acta es diferente del resultado, por lo tanto pido que se revise.
Durante el programa Termómetro Ciudadano, se informó que se buscó contrastar la información con representantes de la Alianza Creo Suma, pero finalmente se excusaron. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Les recordamos que usted puede seguir nuestros programas de la Franja de Opinión, Tesis y Antítesis, Contigo de Ley, Tercer Debate y Termómetro Ciudadano, de lunes a viernes de 18 a 19 horas por la señal de los medios legislativos. Continuamos con TVL Noticias Dominical. Gracias por continuar con nosotros aquí en su resumen dominical de TVL Noticias. Y esta semana en TVL Noticias estrenaremos el segmento La Esencia de la Ley, un espacio donde usted conocerá a través de distintos testimonios los beneficios de las normas que aprueba la Asamblea Nacional. En nuestra primera entrega, Mariela Logroño nos cuenta acerca de la aprobación, vigencia y resultados que ha traído el acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea. La esencia de la ley. Hoy conoceremos avances, alcances y expectativas tras la vigencia del acuerdo con la Unión Europea. Nuestro recorrido inició en el Ministerio de Comercio Exterior. Allí evaluamos los primeros resultados. Soy Mariela Logroño, acompáñeme. El proceso de negociación inició en junio de 2007, cuando el Ecuador a través de la Comunidad Andina de Naciones participó permanentemente. Mientras que en el 2008 el país también fue parte del acuerdo multipartes con Colombia y Perú. Un año más tarde se reitera temporalmente las negociaciones en espera de solución para el banano en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Ya en el 2013 el Ecuador mantuvo discusiones preliminares con la Unión Europea para definición de la metodología y posibles futuras reuniones. Y en julio de 2014 finalizan las negociaciones comerciales y se concreta una rúbrica provisional de los textos negociados. Lo explica el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli. Podemos decir que el Ecuador tiene un mercado ya predestinado, previsible, no con plazos, no con preferencias que se acaban en diciembre, en enero, en junio, sino como socios comerciales y por lo tanto eso permite que se hagan inversiones realmente para fortalecer al sector productivo. A poco menos de 3 meses de su vigencia, ¿cuáles son los resultados ya evidenciados? El ministro Cassinelli sostiene que el país aguardó 10 años a través de conversaciones y diferentes momentos claves para la concreción del acuerdo con la Unión Europea, que hoy por hoy ya existe un balance de los cambios. En las estadísticas que tenemos a febrero de este año, en comparación con febrero del 2016, el incremento está en alrededor del 16% las exportaciones. ¿Cómo mejoran las condiciones de acceso para el Ecuador mediante el acuerdo con la Unión Europea? Productos como el atún, confites, chocolates, galletería, mermeladas, atún, flores y rosas, esencias del café, brócoli, manufacturas plásticas, textiles, todos ellos y la mayor parte de la oferta exportable del Ecuador ingresan a la Unión Europea con el 0% de arancel. A febrero del 2016, 92 millones de dólares. A febrero del 2017, con acuerdo comercial, 106 millones de dólares. Tras la firma con la Unión Europea, según el ministro de Comercio Exterior, hay nuevos retos. Una de ellas, dar cobertura total a la demanda internacional, a lo que dijo deberá hacer un trabajo con otras instituciones que permite generar mayor asociatividad, que abarque el volumen de productos solicitado por la Unión Europea. Y esto tiene que trabajarlo el MAGAP, tiene que también acompañar comercio exterior en lo que corresponda, ir buscando asociatividad con la finalidad de que se pueda generar volumen. Con el acuerdo, el Ecuador asegura el libre acceso y acceso preferencial para un monto de comercio de cerca de 1.500 millones en el ámbito agrícola y de 1.200 millones en el ámbito industrial y pesquero. El acuerdo con la Unión Europea trae consigo beneficios para el sector productivo y económico del país. Conversamos con un grupo de mujeres emprendedoras, productoras de chocolate, y estas son sus expectativas. Al ingresar el intenso olor a chocolate nos embargó. Las combinaciones con frutas de la temporada y plantas medicinales iban marcando productos específicos al gusto del paladar. Lo mejor de todo es que el cacao fino de aroma como materia prima es ecuatoriano.
cultivada por manos de agricultores con semilla orgánica y que se plasma en el producto final un chocolate de calidad. Esto y mucho más nos ofrece la empresa Taboro, nacida por iniciativa de mujeres emprendedoras que a través de sus productos impulsan la revalorización de sabores andinos, rescatando beneficios medicinales y aportes nutricionales en cada ingrediente. Conversamos con la gerente general Catherine Coca, quien nos habló de la importancia de que el producto nacional sea conocido en el mundo, una vez que se concretó el acuerdo con la Unión Europea. Sentimos totalmente preparadas para poder atender a unos clientes que buscan un chocolate que tenga historia, trazabilidad, certificaciones orgánicas, porque hay que tomar en cuenta que nosotros trabajamos con la materia 100% orgánica, que es certificada justamente por un ente regulador europeo. Entonces estamos totalmente listas para poder competir con los mejores chocolates del mundo. Las aspiraciones van mucho más allá, aseguró Cecilia Zapater, presidenta de Taboro, pues comercializar al mercado internacional es apenas un inicio, pues el producto ecuatoriano podrá abarcar más mercados y así potencializar su marca. Es un producto que está listo para la exportación. De hecho, estamos exportando a distintos países de Estados Unidos, a Europa y en Europa a la Unión Europea. Taboro procura a través de su crecimiento la inclusión, participación y desarrollo de grupos de asociaciones comunitarias involucradas en la producción de materias primas como parte fundamental de sus procesos. Poder trabajar con asociaciones de mujeres indígenas que justamente puedan transmitirnos de esos conocimientos ancestrales que nosotros teníamos de nuestras abuelas, de nuestras madres. El incluir mujeres en la mayor cantidad de puntos de elaboración, tanto del producto como de los empaques. La relación comercial del Ecuador con la Unión Europea establece un saldo comercial positivo a favor del país en 2.700 millones de exportaciones y además uno de los principales mercados para el sector de la economía popular y solidaria. En este espacio hemos conocido lo que engloba el acuerdo con la Unión Europea. En una próxima entrega les presentaremos otras normativas vigentes y sus beneficios. Gracias por su atención. Agenda legislativa. Y ahora revisamos las actividades previstas en la agenda legislativa para la próxima semana. Este lunes 24 de abril, a partir de las 15:30, sesionará la Comisión de Justicia y Estructura del Estado para continuar el tratamiento del informe para segundo debate del proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero de 2017. Y de esta manera hemos llegado al final de su resumen dominical de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima emisión. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.